a ver si así ya. A ver, díganme si ya se escucha bien. Esperemos que sí. A ver, nada más espero que alguien me escriba, por favor. A ver si alguien me puede decir que si se escucha bien o no, porque hace ratito tuve que borrar el pasado, bueno, salirme del pasado, porque no se escuchaba bien. Entonces, si pueden decirme, estaría excelente. Hola, ¿alguien me puede decir si se escucha bien, por favor? A ver, yo espero que alguien me conteste. A ver, alguien me puede escribir si ya se escucha bien para poder empezar, porque ya son 7:35. Bueno, espero que sí se escuche bien, porque bueno, ya nadie me está contestando. Pero bueno, en fin, me voy a intentar meter también en Facebook, porque luego acuérdense que la semana pasada pasó que por alguna razón no me salían todas las preguntas. Entonces me voy a meter para ya tenerlo aquí. Y en el momento de las preguntas al final, acuérdense que conforme vaya la plática me pueden ir haciendo preguntas y sin ningún problema lo voy a ir contestando. Y a ver, vamos a ver. Y por alguna razón no me puedo meter a mi Facebook, no sé por qué. A ver. Y nadie me ha escrito. ¿Alguien me puede decir si por favor si se escucha? Se los agradecería muchísimo. Díganme, por favor. Bueno, ok, vamos a empezar. Yo espero que sí se escuche bien, pero bueno, en fin. A ver, bueno, pues bueno, como saben, siempre soy la doctora Jimena González Calimayor, siempre me presento porque luego hay personas que no me conocen. Doy siempre gracias a Punto Clínico por la confianza y por el espacio para dar estas pláticas. Ya llevamos, la verdad, creo que 2 meses y medio, 3 meses dando semana a semana diferentes temas de salud y de nutrición también, o temas de salud que se complementan con tratamiento nutricional y cambios del estilo de vida. Y bueno, pues espero que les estén gustando. Si es la primera vez que me escuchan, pues qué gusto tenerlos por aquí y espero que les guste la plática. Como les decía en el video pasado de los que se metieron, el lunes platicamos de estreñimiento. Y el martes, bueno, hoy más bien vamos a darles un poco de seguimiento a una de las complicaciones del estreñimiento, que es las hemorroides, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué nadie me ha escrito si se escucha bien o no. Por favor, alguien me puede decir. A ver. ¿Alguien me puede escribir? No sé qué pasa. Nadie me dice nada. A ver. ¿Por qué nadie me escribe, oigan? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? A ver, bueno, estoy intentando preguntar. A ver si alguien me escucha bien, pero bueno, entonces vamos a empezar. Porque bueno, no pasa nada. Ok, bueno, pues como les decía, el lunes, las hemorroides, bueno, no les decía el lunes, ¿no? Pero más o menos muchas personas ya saben qué son las hemorroides. Las hemorroides como tal son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto. Básicamente, seguramente todos hemos escuchado lo que son las varices. Muchísimas personas mayores tienen varices y hasta personas jóvenes podemos llegar a tener varices, ¿no?
y obviamente conforme la edad pasa es mucho más frecuente y pueden ser mucho más llamativas, ¿no? Y bueno, en el caso de las hemorroides, se dicen que son una especie de varices porque es lo mismo, ¿no? Básicamente en diferente región, pero es el hecho de que una vena se hinchó por cualquier razón, pero está hinchada. Y básicamente pues una varice pues puede ser algo parecido, ¿no? Y bueno, estas pueden desarrollarse dentro del recto, que serían lo que conocemos como hemorroides internas, o alrededor del ano, que son hemorroides externas. Y bueno, es muy importante al tocar este tema porque casi 3 de cada 4 adultos van a tener hemorroides en algún momento de su vida. Muchas personas evidentemente no quieren hablar del tema o lo dejan pasar o creen que es algo por pasajero de un momento, pero pues la realidad es que a muchos adultos nos puede llegar a pasar. Me incluyo como adulto, ¿no? Y bueno, las hemorroides como tal tienen varias causas, pero a menudo se desconoce, ¿no? Una de ellas y de las más importantes es el estreñimiento. Y afortunadamente hay muchos tratamientos efectivos para tratarlas antes de la cirugía, y muchas personas, como les digo, presentan mejoría con ciertos tratamientos caseros. Me refiero a caseros como tratamiento conservador en casa, no tratamientos caseros que les recomiende la tía o la abuelita, junto con cambios en el estilo de vida, que platicamos mucho de ellos el lunes. Y bueno, 2 síntomas van a depender del tipo de hemorroide que tenga la persona. Si son hemorroides externas, van a presentar generalmente comezón o irritación en la zona anal, dolor o molestia en la dicha zona, puede ser inflamación alrededor del ano, sangrado, incomodidad para estar sentados, pues eso puede llegar a pasar y es algo de lo que muchos pacientes mencionan. Y también dentro de las hemorroides internas, en general no se pueden ver ni sentir y rara vez causan malestar como tal, o sea, síntomas importantes. Pero los esfuerzos o la irritación al evacuar pueden llegar a causar, o sea, muchas veces la persona no sabe que tiene hemorroides internas, pero el problema es que cuando la persona necesita hacer mucho esfuerzo para poder evacuar, esto puede, o sea, el esfuerzo puede ocasionar que haya hemorroides, y 2, también el hecho de que las heces fecales pasen, que estén muy duras y muy secas, esto puede llegar a irritar al momento de evacuar, y esto lo que puede ocasionar en las hemorroides internas es sangrado indoloro, o sea, como tal no duele, pero pueden ver un sangrado, o sea, pueden notar ciertas como gotitas de sangre de color rojo brillante en el papel higiénico, o bien hasta en el excusado, en el agua del excusado, ven que hay gotitas de sangre. Entonces eso puede ser generalmente por hemorroides internas. También lo que puede llegar a pasar es que un hemorroide como que salga por la abertura anal, y esto se puede conocer como una hemorroide prolapsada o protuberante, y esto puede llegar a ocasionar un dolor importante e irritación en la zona. Me preocupa que nadie me ha escrito que se escucha bien, y hace rato sí veía los comentarios, entonces no sé por qué. A ver, déjenme ver si... Pues no. Y yo no le he picado nada para que no me salgan los comentarios. Bueno, a ver, déjenme ver si ya me puedo meter por internet. Dame un segundo, A ver. Sí, me da un poco de terror que no se escuche yo aquí hablando. Vamos a ver. No entiendo qué pasa, ¿verdad? Dame un segundo, Qué pena, pero es que no sé por qué pasan estas cosas de repente. Pero sí me prefiero cerciorar que me escuchan antes de continuar. Bueno. Y luego no sé por qué hay veces que no me salen como tal las preguntas. Entonces igual está bien que me vaya conectando, porque ya nos pasó la vez pasada, ¿se acuerdan? Estuvo terrible.
Perdón, es una pequeña pausa porque nada más quiero revisar que todo esté bien. A ver. Ya me estoy metiendo, Denme un minuto nada más, no se desconecten, espérenme tantito. Ok, ya estoy viendo, porque no sé por qué a mí no me salen los comentarios. No está lloviendo, no hay nada, no entiendo por qué hay interferencia, se me hace rarísimo. No sé si sea a lo mejor la bocina de mi celular. Qué problema, oigan, qué pena. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, aparte de la hemorroide interna de las que ya le platiqué ahorita, de los síntomas, puede llegar a haber también hemorroides trombosadas. Esto es que la sangre que se acumula dentro de la hemorroide externa va a formar un coágulo, una cosa que se llama un trombo, y esto puede provocar dolor intenso, inflamación, hinchazón como tal, un bulto duro cerca del ano también, o sea que a la hora de a lo mejor de asearse, posterior a evacuar, pueden sentir un bultito ahí duro, y eso puede ser una hemorroide trombosada, que aparte duele, ¿no? Y bueno, importante saber cuándo hay que consultar al médico. Si tiene cualquier persona sangrado durante las evacuaciones o tienes hemorroides que no mejoran a pesar de una semana de cuidados en el hogar, es una de las indicaciones. Es súper importante, de verdad, yo siempre les hago hincapié y siempre en Punto Clínico me piden que de verdad les diga que no se automediquen, y esto puede ser por muchas situaciones. Y en este caso de las hemorroides como tal, es que si nosotros asumimos que el sangrado rectal que están teniendo es por hemorroides y no acudimos al médico, hay que tener cuidado, ya que muchas personas, aparte de sangrado, si tienen cambios en el hábito intestinal o si las heces fecales cambian de color o consistencia, el sangrado rectal no se debe únicamente a hemorroides, puede ser por diferentes enfermedades, y una de ellas importante, muy importante, es el cáncer colorectal y el cáncer anal. Entonces, por eso siempre es importante acudir a valoración con un gastroenterólogo o con un coloproctólogo. Acuérdense que en Punto Clínico hay ambos. En este caso, lo ideal es que los viera un coloproctólogo, porque el coloproctólogo ve todo lo referente a colon, recto, canal anal y ano, toda esa región. Entonces, por eso en este caso como tal, el indicado para tratar las hemorroides es el coloproctólogo. Y bueno, hay que buscar atención de emergencia si tienen una gran cantidad de sangrado rectal, si se sienten como aturdidos, como que tienen mareo o vértigo, o sea que todo como que se les mueve, ¿no? Digo, el mareo es algo parecido, pero es algo importante que lo tienen que tomar en cuenta. O sea, un sangrado activo importante es un foco rojo para acudir a urgencias en ese momento. Y bueno, las causas de las hemorroides como tal, les vuelvo a repetir, es que las venas de alrededor del ano generalmente tienden a estirarse debido a la presión que puede llegar a haber en esa zona. Y esto puede ocasionar que sobresalgan y que se hinchen, y que se inflamen, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Las hemorroides se pueden desarrollar por un aumento en la presión en la parte inferior del recto, que puede ser por diferentes situaciones. Una es por el esfuerzo al evacuar, que es lo que les decía del estreñimiento. Muchas personas estreñidas creen que por sentarse media hora y por pujar van a evacuar, y la realidad es que puede llegarles a ayudar y estén acostumbrados, pero eso también va a fomentar que tengan hemorroides. El hecho de estar sentado tanto tiempo en el excusado no es bueno para nada por la posición en la que está la región anal, y aparte el estar puje, pues tampoco es bueno para la zona, ¿no? Como les digo, sentarse durante largos periodos de tiempo en el baño no es bueno. Tener diarrea crónica o estreñimiento no es nada bueno. Si es diarrea, irrita mucho la zona, y si es estreñimiento, pues son heces fecales muy secas que al momento de salir, de pasar por el recto, canal anal y el ano, van a lastimar. Una persona obesa también es más propensa a tener hemorroides. Una mujer embarazada es mucho más propensa también. Ahorita probablemente lo vuelva a repetir, pero bueno, el problema es que obviamente el peso del bebé, pues si está en el útero, va creciendo, pues obviamente el peso es hacia abajo, ¿no? Del bebé. Entonces ese peso carga en toda la región pélvica. Y bueno, también, por ejemplo, tener relaciones sexuales anales, seguir una dieta con un bajo aporte de fibra, que es de las primeras cosas que les dije de tratamiento en el estreñimiento, que es súper importante. Un aumento en el consumo de fibra en las personas que tengan estreñimiento y hemorroides, porque esto lo que va a hacer es que se aumente el volumen un poco, y porque chupa un poco más bien, hace que no se absorba tanta agua en el colon la fibra.
Entonces esto va a ayudar a que no estén tan secas al momento de llegar ya a recto, ¿no? También levantar cosas pesadas con regularidad. Todos los que levantan pesas, así un peso importante de pesas, perdón, valga la redundancia, en el gimnasio también son mucho más propensos a tener hemorroides. Y en cuanto a factores de riesgo, evidentemente, como todo, a medida de que envejecemos es mucho más probable que podemos llegar a tener este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente los tejidos que sostienen las venas del recto pues pueden ir debilitándose poco a poco, del recto y del ano, se pueden ir debilitando, se pueden ir estirando, se empiezan a hacer un poquito más laxos, que esos que se van como estirando, o sea, como que pierden pues, como la fuerza como tal. Entonces, si antes estaban así duros, a lo mejor conforme pasa el tiempo, a lo mejor se van como abriendo un poquito más, y eso también puede fomentar que haya un poco más de hemorroides. Que esto es lo mismo que pasa en el embarazo, ¿no? El peso del bebé va a ejercer una presión sobre la región anal y esto puede fomentar también las hemorroides. Y como complicaciones generalmente son raras, porque como les digo, ¿no? Si tienen esta sintomatología que no mejora a pesar de una semana de tratamiento en casa, ahorita les voy a decir más o menos qué tratamientos hay, pero si tienen esta sintomatología y más de un mes, que diga de una semana con tratamiento no mejora, esa acuérdense indicación de que los ven coloproctólogo, no cualquier médico. A ver, si son hemorroides internas, no hay manera de revisarlas ni con un tacto rectal, ¿me explico? Porque es bastante complicado. El punto es ver, y para esto necesitan o una colonoscopía o a lo mejor pueden llegar a verlo por una sigmoidoscopía, que acuérdense que el lunes les platicaba, que se inserta un tubito flexible y de esta manera se puede ver la parte más pues bueno, más cercana al ano del colon y del recto. Bueno, más bien se puede llegar a ver recto, canal anal y ano para ver que no haya este tipo de hemorroides o alguna otra lesión, como de tumor o algo. Y bueno, también, como les digo, ¿no? Puede llegar a haber anemia. Esto es en raras ocasiones. La pérdida crónica de sangre por las hemorroides puede llegar a ocasionar que la persona tenga la hemoglobina baja por estar sangre, ¿no? Es algo pues bastante no frecuente como tal, como les digo, ¿no? Si alguien empieza a presentar sangrado de cualquier tipo, aunque sea muy poco, empiezan a tener, a lo mejor voy a aumentar la fibra, etcétera, etcétera, y ni así presentan mejoría, acudan al médico antes de que lleguen a tener anemia. Entonces, por eso no es tan frecuente, ¿no? Y bueno, también puede llegar a haber una cosa que se llama hemorroide estrangulada, que si se interrumpe, obviamente acuérdense que por venas hay como tal oxígeno, sangre, etcétera, ¿no? Si a una hemorroide por alguna razón se estrangula, o sea, como que a lo mejor, digámoslo así, se tuerce o por alguna razón deja de tener aporte de sangre, entonces eso se llama que se está estrangulada y puede ocasionar un dolor impresionante. Entonces es una de las complicaciones de un hemorroide, ¿no? Y bueno, para prevenirlas, la mejor manera es mantener las evacuaciones blandas, ¿no? Para que pasen de una manera fácil. Y para prevenir las hemorroides y reducir los síntomas de hemorroides, los siguientes consejos que les digo son lo que quiero que se lleven más de esta plática, aparte de siempre ir al coloproctólogo y no automedicarse. Primero que nada, para prevenir esto es alimentos ricos en fibra. Hay que comer más fruta, verduras, cereales integrales. Y esto, como les digo, va a ablandar las heces y va a aumentar un poco el volumen, o sea que no van a estar secas y duras. Esto ayuda mucho, ¿no? A que el esfuerzo para evacuar no sea tanto. Entonces esto va a ayudar y va a prevenir las hemorroides. Y algo importante también es agregar la fibra a la dieta de manera progresiva. Si no están acostumbrados a comer frutas, verduras, plántago, que es de lo que les decía que ayuda bastante también, y de la noche a la mañana empiezan a comer muchísima verdura, muchísima fruta, no es malo, al contrario es bueno, pero sí tienen que saber que pueden llegar a presentar gases y poco a poco se van a ir quitando. Pero bueno, si lo hacen de manera progresiva pueden evitar tener tanta distensión y tanto gas. También es súper importante beber mucho líquido. Acuérdense, lo ideal es que sea agua como tal, al menos 2 litros de agua al día, súper importante. Porque la verdad hay muchos pacientes que me dicen, bueno, yo tomo coca y todo el día tomo coca. Sí, pero híjole, para empezar la coca la verdad es terrible. Todos los refrescos de cola, en general cualquier refresco no es bueno, pero consuman agua simple, es lo mejor, por favor. Ahora, si toman té o toman café, pues también se puede llegar a considerar como líquido, porque si es un líquido,
pero lo ideal es que no sea como que no predomine el que no sea el agua simple, ¿me explico? Y bueno, también como les decía, ¿no? Considerar agregar suplementos de fibra. Si a pesar que empezaron a comer mucha más verduras, fruta, están tomando agua, están haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, no notan tanta, que se ablanden tanto sus heces fecales, pueden agregar lo que les decía, como por ejemplo el Plantagoxylum, que es el metamucil, que es el más común, pero acuérdense que les dije que ya en la mayoría de las farmacias hay genéricos. Les recomiendo que pidan el natural porque el que tiene sabor tiene bastante azúcar, y esto va a mejorar los síntomas en general de las hemorroides y del estreñimiento. Y súper importante, muy importante, muchas personas me dicen, es que estoy tomando el Plantago y no me sirve. Digo, a ver, yo te puse cómo lo tenías que tomar, cómo lo estás tomando. Pues agarro una cucharada en un vaso con agua, lo revuelvo y me lo tomo. O no me lo, pero te lo tomas rápido, bueno, o sea, lo tengo aquí, pues me lo voy tomando. No, es agarras una cucharada en un vaso con agua lleno hasta acá, lo revuelves rápido y te lo tomas muy rápido. Y después ese mismo vaso lo vuelves a llenar, lo revuelves lo que quedó y te lo tomas. Aparte de que tienen que seguir tomando mucha agua durante el día, porque si no, el problema es que puede hacer el efecto contrario y más que ayudar al estreñimiento lo puede potenciar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues, o sea, todo tiene una explicación de cómo se deben de tomar las cosas y hasta lo dicen en los botes. Y bueno, importante también no hacer esfuerzos de más, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? No me refiero a esfuerzo de cargar el súper, sino más bien que hay personas que casi que hasta contienen la respiración mientras evacúan, y esto hace todavía que ejerza mucha más presión en las venas de la parte inferior del recto, entonces tengan cuidado. Otra cosa que les mencioné muy importante el lunes en la plática de estreñimiento es que en el momento en el que tengan la urgencia o la necesidad de ir a evacuar, que en ese momento vayan, porque muchas personas esperan, no, ahorita que llegue a mi casa ya, y para qué, no, aquí en la escuela no, o en el trabajo qué pena, y no, de verdad vayan, porque eso sí puede hacer, como les digo, ¿no? Que se hagan mucho más duras, o que a lo mejor ese día ya no vayan hasta el día siguiente y esté mucho más dura y seca la material fecal. Entonces tengan cuidado y no lo hagan. Muy importante es hacer ejercicio también. Mantenerse activo va a prevenir el estreñimiento, va a reducir la presión en las venas anales. Y bueno, esto es muy importante porque el problema es que ahorita muchísimas personas están haciendo trabajo desde casa, entonces están sentadas muchísimo más tiempo que antes, no están saliendo tanto a caminar por miedo, pues, con todo esto del coronavirus, pero hay que mantenernos activos. O sea, esta situación va para largo, entonces ya acuérdense, lo ideal es con cubrebocas y careta y salgan a caminar. Obviamente si ven mucha gente o aglomeraciones, intenten cruzarse la calle o pasarse por un lugar en el que no tengan que pasar por donde está la gente, y llévense su antibacterial, y con eso la verdad es que no tiene por qué haber problema. Pero sí manténganse activos, tanto por esto de las hemorroides, el estreñimiento y en general, por un buen estilo de vida y porque lleven una vida saludable a pesar de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Déjenme ver también cómo vamos de sonido. ¿Me veo chueca? A ver, no sé por qué, pero a ver, vamos a ver. No entiendo qué pasa últimamente con la ubicación de mi celular, pero bueno, a ver. Espérenme tantito. No sé por qué me veo oscuro. No sé qué está pasando con mi celular, oigan, qué vergüenza. Bueno, creo que no me veo tan oscura, no sé por qué yo me veo oscura aquí. Pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, ya estoy viendo aquí las pláticas. Que digan los comentarios. Ok, bueno, sigamos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico más de las hemorroides internas, como les digo, puede incluir el examen del canal anal y del recto. Lo primero es un examen digital, o sea, un tacto rectal, en el que el médico enguantado y con una especie de guante especial para el dedo índice, se lubrica el recto y meten el dedo, o sea, hacen un tacto rectal para revisar de manera más completa si hay algún tipo de masa o tumor o alguna situación.
por tumor, un tumor no necesariamente es algo maligno, ¿ok? Más bien es como algo que se pueda llegar a sentir, una masa o algo. No se preocupen. Y bueno, en cuanto a la inspección como tal, que es lo que les decía, ¿no? Muchas veces necesitan realmente ver qué hay. Entonces, con esto se pueden hacer con un anoscopio, un proctoscopio o un sigmoidoscopio, que es lo que usan. Acuérdense, el coloproctólogo es el que hace esto. Y, o sea, es el médico facultado para realmente darles un tratamiento adecuado. Y acuérdense que en Punto Clínico hay coloproctólogos. La verdad es que muchas veces, a mí me encanta el proyecto Punto Clínico, perdón que me desvíe un poco, porque la verdad es que muchas veces pues no es muy accesible el poder ir a un especialista por los costos tan elevados. La verdad es que aquí tenemos un costo bastante accesible, entonces pues por eso pues tómenlo en cuenta, ¿no? Para realmente acudir con alguien que sí es el que realmente ve este tipo de situaciones. Y bueno, también, por ejemplo, puede llegar su médico a pedirles una colonoscopía, que con esto se observa todo el colon como tal, y esto con el fin de ver que no hay algún otro tipo de enfermedades como las que les decía, como cáncer de colon, y, o también porque a lo mejor tienen una edad en la que ya se debe hacer una colonoscopía, probablemente mayor de 45 años, mayor de 40 años, hay indicaciones diferentes, y bueno, esta es una de las indicaciones por las que se puede llegar a pedir una colonoscopia también. Y en cuanto al tratamiento, pues hay remedios caseros, remedios ya de quirófano, por ejemplo, o remedios a lo mejor que se pueden llegar a llevar a cabo en el consultorio. Y bueno, los remedios caseros lo que queremos buscar con ellos es aliviar el dolor, la inflamación, la hinchazón de la zona, de las hemorroides. Y bueno, básicamente esto, como ya es lo que les decía, ¿no? Comer alimentos ricos en fibra, ¿no? Agregar, como les decía, ¿no? De manera progresiva para evitar los gases, intentar no hacer tanto esfuerzo al momento de evacuar, usar tratamientos tópicos, por ejemplo, hay muchas pomadas que se pueden llegar a usar, y también algo bastante bueno que ayuda mucho a las personas son los baños de asiento, que es a lo mejor en una especie de tina, hay diferentes soluciones que se pueden poner, pero al menos con agua tibia de 10 a 15 minutos, 2 a 3 veces al día, puede ayudar bastante a esta sintomatología. También se pueden llegar a tomar analgésicos de manera oral, o sea, como el paracetamol o aspirina o ibuprofeno, dependiendo de lo que les mande su médico. Eso es de manera temporal para aliviar los síntomas. Eso no, lo único que estamos haciendo ahí es quitar el dolor y un poco la inflamación, pero no estamos quitando la causa de raíz. Por eso es importante que si no mejoran, que luego vayan al especialista. Y como yo les decía, ¿no? Con este tipo de tratamiento generalmente los síntomas desaparecen en una semana, pero si no hay alivio, persiste el dolor o hay dolor intenso y sangrado, acuérdense, ir rápido con el coloproctólogo. Y bueno, hay bastantes medicamentos que se pueden llegar a prescribir, y en general pueden llegar a tener hidrocortisona, que va a desinflamar bastante, o lidocaína, que puede llegar a dormir un poco la zona para evitar el dolor y la comezón en general, ¿no? O sea, entonces ayudan bastante, pero como les digo, si no mejoran en una semana, es indicación para acudir al médico. Y bueno, también hay procedimientos mínimamente invasivos. ¿A qué me refiero con esto? Que son procedimientos que se pueden llevar a cabo en el consultorio, que generalmente a lo mejor necesitan anestesia local, o muchas veces ni siquiera eso. Y de estos, el más común es la ligadura de hemorroides con una banda elástica, y justo tengo una foto que les voy a enseñar. Bueno, primero les voy a enseñar una hemorroide interna y una hemorroide externa. En un segundo. Miren, esta es una hemorroide interna, que es lo que les digo, no hay manera humana de verla porque está ya dentro de recto. Y aquí, como pueden ver, es la hemorroide externa, que aquí sí se ve, ¿no? Este sería el ano, y entonces aquí está el hemorroide. Y esto sería la ligadura de las hemorroides, que se agarra la hemorroide, y esta maquinita, a la hora que ya la tenemos agarrada, como que avanza, y aquí en la base del hemorroide pone unas ligas, y lo que hace, miren acá, aquí como les digo, avanza, dejan las ligas en la base del hemorroide, entonces le corta el aporte de sangre y se va a acabar muriendo este pedazo, y ya se desprende, y aquí ya cicatrizó. Entonces, como les digo, es un procedimiento bastante muy mínimamente invasivo. Denme un segundo para quitar esto. Y se puede llevar a cabo en el consultorio sin ningún problema. Y bueno,
También, por ejemplo, se pueden llegar a inyectar soluciones, que se llama escleroterapia, en el tejido donde está la hemorroide, y esto lo que puede hacer es hacerla mucho más pequeña, que eso también se puede llegar a hacer en las varices de las piernas. Por eso les digo que es como algo relativamente parecido, nada más que pues cambia la zona, ¿no? De las piernas a ano recto. Y bueno, esto generalmente es menos efectivo que la banda elástica. Lo ideal es la banda elástica. O sea, si van con un médico y le dicen, mira, podemos hacer esto o esto, yo les recomiendo que se vayan directamente con la banda elástica si son candidatos para ese procedimiento. También hay otro procedimiento que se llama coagulación, o sea, como que más bien con láser o con una cosa que se llama como, se me fue el nombre, pero es como con infrarrojo, láser como con, ay, como que es un aparato que quema, como un electrocauterio, más o menos, así se llama. Lo que van a hacer es hacer las hemorroides pequeñas, o sea, las que estén sangrando las pueden endurecer y las pueden secar de cierta forma. Y bueno, tiene muy pocos efectos secundarios y la verdad es que causa muy pocas molestias, también es algo bastante bueno. Y como procedimientos quirúrgicos, pues es la hemorroidectomía, que es la extirpación como tal de las hemorroides. O sea, se va a quitar el exceso de tejido que causa tanto sangrado. Y la verdad es que es la manera más completa y efectiva de tratar un hemorroide como tal o de diferentes hemorroides, y más aquellas que sean graves y que estén recurre. Entonces, pues bueno, básicamente esto sería lo que les quería decir. También hay una cosa que se llama grapado de las hemorroides, que básicamente es como una ligadura, pero es con una grapa, y básicamente solo se usa para hemorroides internas. Y bueno, pues esto es lo que les quería platicar de las hemorroides. Espero que les haya gustado la plática y déjenme ver si hay algún tipo de duda. La verdad no entiendo por qué hay veces que si pongo el celular así se ve perfecta la imagen y hay veces que no. No entiendo por qué. Entonces les pido una disculpa porque me ha pasado varias veces y de verdad no entiendo por qué, y no está ni siquiera bloqueado el cambio de orientación en mi celular. Entonces pues no sé por qué pasó. Pero bueno, déjenme ver si hay alguna pregunta. Lujano pregunta, ¿un desequilibrio en la flora intestinal también causa vértigo? Generalmente el vértigo o puede ser por algo neurológico o puede ser por algún problema relacionado con el oído interno. Entonces son dos cosas que tienes tú que siempre acudir generalmente con un otoneurólogo, que muchos otorrinos son otoneurólogos, o muchos otorrinos pueden llegar también a ver el vértigo, pero sí te tienen que descartar diferentes situaciones antes de yo poderte decir que tenga algo que ver con la flora intestinal, porque no sería la primera causa. Más bien puedes llegar a tener mareos, sobrepeso, obesidad, ansiedad, depresiones. Se ha visto muchísimo, o sea, hay mucha evidencia científica de que un desbalance o un desequilibrio en la flora intestinal puede ocasionar diferentes situaciones muy importantes en la persona, pero como tal vértigo causarlo, la verdad no lo creo. Más bien sería por diferentes situaciones. Marta Patricia Cortés, buenas noches. Qué bueno que se conectan. Punto Clínico, gracias por decirme que me veía chueca. Y me preguntan, doctora, ¿qué es mejor, agua fría o caliente? Específicamente para hemorroides o estreñimiento, la realidad es que no influye tanto, no tiene mucho que ver, porque la realidad es que para el momento en el que llega a colon el agua, pues ya está de la temperatura básicamente de nuestro cuerpo. Entonces, pues lo que le guste té de pareja sería excelente. Lo que a usted le guste con que tomen agua, por mí está perfecto. A ver, acuérdense, si tienen preguntas, ahorita es el momento de que me las digan. Ustedes díganme. Me voy a esperar un ratito más porque no hay tantas preguntas. Y este es un tema que no les dé pena, porque yo sé que a todos les ha pasado algo parecido o algo relevante con esto. Lujano me puso un signo de interrogación. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿La crioterapia es efectiva? La verdad yo no he escuchado que congelen las hemorroides, pero lo ideal, como yo les digo, de lo que sé en general como tal, por experiencia y por todo lo que busqué para hacer la plática, lo ideal son las bandas elásticas.
antes o sea, obviamente con los cambios de hábito en general, todos los remedios caseros, y sí puede funcionar, o sea, eso sí tiene que ver. A ver, de punto clínico me están diciendo esto. Miren, doctora, muchas veces aumentar la fibra puede causar gases. Sí, exacto, justo es lo que yo les había dicho en repetidas ocasiones, pero aquí me pregunta en punto clínico, ¿les puede indicar a estos pacientes qué hacer? Por eso yo les decía que lo ideal y lo que dice en general toda la literatura es que hay que agregar la fibra de manera paulatina, o sea, no van a empezar, o sea, si me dicen, es que la verdad yo sí como fruta y verdura y voy a empezar a tomar plántago, pues generalmente yo no le digo al paciente empieza a tomar plántago 3 veces al día, ¿no? Es tómatelo en la noche y si no te funciona al día siguiente, tómatelo en la mañana, o sea, bueno, a lo mejor espérate un poco, te lo tomas a la hora de la comida, si ya, con todo y todo no has logrado evacuar, te lo tomas en la noche y puedes llegar a tomarlo hasta 3 veces al día, pero no empezamos mandándolo 3 veces al día porque como bien mencionan, puede ocasionar gases y distensión abdominal que es bastante molesto. Obviamente también hay ciertos medicamentos que pueden llegar a ayudar en lo que la persona y el intestino ¿cómo se dice? Me fue la palabra, en lo que se acostumbran a la cantidad de fibra que van a tener que empezar a consumir. A ver, denme un segundo. Porque les digo que a mí no sé por qué no me salen las preguntas aquí, entonces qué bueno que me metí en Facebook. Déjenme ver si hay más preguntas. A ver. Ah, ok, Lujano, me puso, perdón. ¿El kefir puede entrar en la dieta? Que según yo, kefir es como un fermento búlgaro, ¿no? Es como un tipo de yogurt, algo fermentado, ¿no? Eso te puede ayudar bastante, sí, pero para la flora intestinal como tal, o sea, sí te puede ayudar, eso claro, 100%, o sea, para el estreñimiento y demás, sí puede llegar a ayudar. A ver. Ah, aquí preguntan, ¿podrían hablar sobre diverticulosis? Sí, es un tema bastante importante, les voy a decir a punto clínico, Tere Pare está diciendo que es un tema que le... Pero sí, claro que sí, lo voy a comentar con ellos para hablar de eso alguna semana. A ver, Tere Hereje Onamuno. Doctora, tengo 3 meses con gases explosivos y todo lo que como se me sale con moco y sangre roja. Tengo 2 años siendo vegana. Mira, Tere, hay que ir descartando poco a poco porque son diferentes cosas. Una puede ser que tengas un desequilibrio en la flora intestinal importante y otra es que también hay que descartar algún tipo de parasitosis. Entonces yo te recomendaría una que vayas al gastroenterólogo. Si tienes alguna clínica cerca de punto clínico especialistas, puedes ir. Y si no, puede ser hasta por teleconsulta. Pero lo ideal yo sí te recomiendo que te hicieras un copropac, o sea, un coprocultivo, coproparasitoscópico y coprológico para evaluar bien tus heces fecales y lo primero descartar que no tengas algún tipo de parasitosis. Y te digo, y también ya si descartamos esto, pues el tratamiento es diferente, a lo mejor ir darte algo para equilibrar tu flora intestinal, tu microbioma intestinal, porque flora ya no se dice, y te digo, más o menos ir descartando causas, ¿no? Porque sí, no es normal que tengas moco y sangre roja. Sangre roja brillante probablemente es porque tengas un hemorroide. Y moco puede ser o síndrome de intestino irritable, te digo, o puede llegar a ser que tengas algún tipo de parasitosis. Entonces hay que tener cuidado con esto. Díganme si tienen otra pregunta. Aquí sigo. Muy buen tema, gracias. Al contrario, qué bueno que se meten. ¿En qué punto, Raúl Brightman pregunta, ¿en qué punto el ejercicio puede causar hemorroides? Saludos, igualmente, saludos. El punto es, o sea, por ejemplo, si una persona se sale a correr, más bien son los ejercicios en los que se necesita demasiada fuerza, por ejemplo, cargar pesas, sin el adecuado como apoyo, como tal. O sea, cargar pesas así de que agarren una pesa y carguen muchísimo peso del que no están acostumbrados, pues eso puede llegar a ocasionar hemorroides. La realidad es que no, o sea, digo, a menos que sean como levantador de pesas profesionales, pues sería algo un poco difícil, o más bien si es una persona ya propensa que a cada rato está teniendo hemorroides, etcétera, etcétera, sí tiene que tener cuidado con la cantidad de peso que cargue como tal, pero si tiene un adecuado apoyo y a lo mejor está haciendo brazos, o sea, bíceps, tríceps, pecho,
pierna como tal. O sea, el punto es el agarrar las cosas y no tener ningún tipo de apoyo o bajar. Por ejemplo, hay personas que hacen un ejercicio que agarran la pesa aquí, o sea, que la tienen aquí y como que bajan, ya saben, y como que vuelven a subir, la vuelven a dejar. Ese tipo de ejercicios son los que, si tienen hemorroides, evítenlos hasta que su médico los dé de alta. Espero que te haya quedado claro, Raúl Brightman. Y Lujano dice, ¿puede agendar como tema futuro diarrea por antibióticos, reparación de flora intestinal? Uf, excelente tema, la verdad, sí. Y más aquí en México, que les encanta mandar antibióticos como si fueran chicles. Súper tema, claro que sí, les voy a decir a punto clínico. Entonces quedaría diverticulosis o diverticulitis, que son diferentes cosas, pero bueno, podemos tocar las dos al mismo tiempo. Y todo lo de microbioma intestinal y todo más bien disbiosis intestinal sería. Entonces, pues sí, claro, excelentes temas. A ver, vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Díganme, ahorita tienen la oportunidad de preguntarme cualquier cosa que quieran. Bueno, puede ser relacionado al tema, si no, puede ser de cualquier otra cosa. Díganme. Bueno, entonces acuérdense, básicamente lo que yo les quiero, con lo que quiero que se queden, es que tienen que tener un correcto estilo de vida. Acuérdense, a consumir una dieta equilibrada, comer frutas, verduras, cereales integrales. Esto ayuda muchísimo. Si esto no es suficiente, pueden agregar, por ejemplo, cualquier otro medicamento como el Plantagoxilum, que es como el Metamocil, y hay diferentes otros, que acuérdense que no me gusta como tal decir medicamentos, porque muchas personas, a pesar de que siempre les digo que no se automediquen, muchísima gente lo sigue haciendo. Entonces por eso la verdad prefiero evitar decir medicamentos como tal y dosis, luego no me gusta. Pero el CrossFit se recomienda con hemorroides, es que depende. Es un ejercicio excelente, la verdad, excelente, pero por ejemplo, el hecho de cargar, porque luego les encanta cargar las llantotas esas de camiones, ese tipo de esfuerzos son los que no deben de hacer, o sea, evítenlos. Pero por ejemplo, correr, hacer lo de las cuerdas, no sé, brincar y ese tipo de situaciones, pues no tendrían por qué tener un problema. Pero digo, ustedes si ven que son ese tipo de ejercicios, el de cargar la llanta, pues pueden decir, oye, yo no puedo hacer ese porque pueden inventar cualquier cosa, no tienen que decir que tienen hemorroides. Pero les digo, hay ciertos ejercicios en los que no tienen un gran apoyo, que mucho del esfuerzo es como con la parte baja del cuerpo. Eso es lo que hay que intentar evitarlos. Buenas noches, doctora. ¿Qué tan bueno es el famoso Nixon? Pregunta Jorge González. Pues mi nuez es de los tratamientos que venden sin receta médica, que pueden llegar a ayudar, pero el problema es lo que les digo, ¿no? O sea, si después de una semana de que están usando esto como dice en la caja y lo demás, y no hay mejoría, pues lo ideal es acudir al médico. En general, yo siempre les recomiendo que si tienen algún tipo de sintomatología importante, acudan al médico antes de automedicarse, porque luego pueden llegar hasta peor. Pero bueno, sí hay medidas como las que les mencioné que pueden llegar a ayudar. Y a ver, pregunta, ¿cuáles son las causas más comunes de sangrado? Rectal, hemorroides, pero si no son hemorroides, cáncer rectal es también. Cáncer colorectal. Y que puede causar que sean esporádicas con diferencia de meses. Entonces es que también depende mucho de tu como tránsito intestinal como tal. O sea, a lo mejor hay veces que a lo mejor tienes un periodo en el que vas normal al baño y a lo mejor hay veces que a evacuar, y a lo mejor hay veces que por alguna razón no consumiste la adecuada fibra, la cantidad que necesitabas, o no dejaste tomar el Plantago de repente. Como que hay diferentes situaciones, o dejaste de hacer ejercicio, o estás muy estresado, estás a lo mejor con un poco de distensión porque cambiaste tu dieta un poco. Como que hay muchas causas que pueden llegar a ser. Es que alguien comentó, esta es la clínica. Bueno, rápido, les menciono, acuérdense que hay 3 clínicas de punto clínico especialistas, acuérdense que hay especialistas a un precio bastante accesible, sumamente importante que lo tengan muy en cuenta y que corran la voz, porque como les digo, ¿no? Muchas veces no podemos acudir a
a especialistas porque por el costo elevado, y aquí la verdad es que tenemos la bendición de que existen estas clínicas con excelentes médicos preparados, especialistas en diferentes ramas, desde ginecología, dermatología, gastroenterólogos, coloproctólogos, cirujanos, cardiólogos, pediatras. O sea, de verdad hay de todo prácticamente, nutriólogos, médicos nutriólogos como yo. Y bueno, entonces tómenlo en cuenta. Y acuérdense que hay 3 sucursales, en Cuapa, en La Villa y en Marina Nacional. Y bueno, pues ya saben que cualquier duda que tengan de la plática o de cualquier tema o de cualquier situación me pueden escribir con muchísimo gusto a mi Instagram, que es dra.jimegoncal. dra.jimegoncal. Acuérdense, cualquier cosa que necesiten, escríbanme por duda o lo que sea. Y yo ahorita les voy a decir a punto clínico de los temas que me dijeron que se les hacen importantes tocar en algún momento. Ya tenemos varias listas de los temas que vamos a ir tocando poco a poco, y justo les voy a decir qué tema nos toca la semana que viene. Denme un segundito. A ver. Vamos a ver. Déjenme ver qué tema toca nada más para que sepan. Creo que toca hepatitis. El lunes hepatitis A y B, y el miércoles hepatitis C y cirrosis. ¿Ok? Entonces, para que sepan que toca eso la semana que viene, tocan hepatitis. Lo voy a hacer lo más sencillo posible porque la verdad es que es un tema bastante complicado, pero es un tema también bastante importante porque muchísimas personas, aunque no lo crean, tienen hepatitis C y no lo saben, porque hace mucho tiempo, por ejemplo, llegó a pasar que antes no estudiaban tanto la sangre en el momento de hacer transfusiones sanguíneas, y bueno, empezaron a ver personas con cirrosis y era porque tenían hepatitis C. Entonces, pues bueno, me redicen de Punto Clínico Especialistas una muy buena noticia, que próximamente van a tener clínicas en La Joya, en Tlalpan y en Coajimalpa. Entonces ahí van expandiendo su imperio, gracias a Dios, para que lleguen a lugares más accesibles para todos, porque hay muchas personas que a lo mejor viven en la zona poniente y no les queda tan cerca, no sé, poniente me refiero como más arriba, tipo por la zona de Santa Fe y Coajimalpa y así. Entonces pues bueno, ya nos van a poner en Coajimalpa, súper. En el sur también, en Tlalpan. Entonces pues bueno, excelente. Perdónenme, vamos a hablar de planificación familiar la semana que viene, justo por todo el tema que está ahorita en auge de la planificación familiar y del aborto en general en México. Sí creímos que fue súper importante hablar de planificación familiar, entonces vamos a hablar de eso. Por favor, corran la voz a todas las adolescentes, a todas las personas jóvenes que estén en edad reproductiva, que por favor de verdad vean la plática. Va a ser muy amena y de verdad se las recomiendo. Por favor, corran la voz para que muchísima gente se meta. Acuérdense que el lunes es en Instagram y el miércoles es en Facebook. Entonces, por favor, corran la voz. Es más, o sea, digo, niños, evidentemente a mí yo no me encantaría que niños vieran la plática, porque bueno, para todo hay una edad, pero a lo mejor y desde adolescentes sería excelente que pudieran decirles que se metan a las pláticas. ¿Ok? Entonces, bueno, Arelín, ya se acabó la plática, básicamente, pero fue de hemorroides. El lunes fue de estreñimiento en Instagram y hoy fue de hemorroides. Con muchísimo gusto, ahorita que ya le ponga a terminar, la puedes ver. Pero la semana que viene vamos a hablar de planificación familiar. ¿Ok? Y bueno, pues me despido. Acuérdense que mi Instagram es dra.jimegoncal. Y otra vez Punto Clínico. Muchísimas gracias por el espacio, por la confianza. Y muchísimas gracias a toda la gente que se metió y toda la gente que me preguntó y demás. Que estén muy bien, bonita noche, hasta luego.